está la madre y a los hijos. En otra vemos que la mamá tiene cáncer. En otra familia vemos que el hijo les avisa a sus papás que es gay. En otra familia vemos que el papá perdió el trabajo y que está atravesando por una gran depresión. ¿Cómo podemos ayudarles? Pues bien, la consejería, fíjense hermanos, que no se puede dar en la fila de la iglesia los domingos. No se puede dar, o sea, yo he trabajado, tengo muchos años de consejera, he trabajado de consejería pues en todo Latinoamérica, principalmente en las iglesias de Vida Nueva para el Mundo. Y nuestro sitio es Asociación Hispana de Consejeros Cristianos. Yo empecé, por la gracia de Dios nada más, con 15 iglesias que estaban tomando el curso, porque yo hice estas clases y estos videos en mi casa cuando me vine a vivir a California, porque este curso ya lo habíamos hecho muchos años en México. Pues ahora por la gracia de Dios, porque yo no he hecho nada de mercadotecnia ni nada, ¿saben cuántas iglesias tenemos? 4,500 en 32 países del mundo, y solamente le doy la gloria al Señor porque se están capacitando iglesias, la necesidad es súper grande. O sea, entonces la consejería no la podemos dar en la fila de la iglesia. La consejería profesional, tenemos que tener una oficina asignada para esto, tiene que ser consejería privada, consejería profesional. Y lo ideal sería, o sea, que se tuviera una oficina para consejería, pues cualquier día de la semana. O sea, durante este seminario les voy a explicar cómo vamos a formar este ministerio de consejería profesional. O sea, porque lo que se hace para el Señor se hace con éxito y se hace con profesionalismo. Los pastores van a estar muy ocupados al principio, eso sí se los digo, porque van a estar formando sus equipos, pero después no saben la recompensa, o sea, tan grande que van a tener. Entonces, el objetivo de este seminario es prepararlos a ustedes, a los líderes de la iglesia, y a formar un equipo de apoyo para sus pastores, para que formen su ministerio de consejería en su iglesia y no saben cómo va a crecer la iglesia. Ahorita en la iglesia de Toluca, yo este seminario lo di hace 2 años y bueno, se triplicó de veras la iglesia, ya no pueden. Ahorita vamos a empezar con todo la formación ustedes conocen Saddleback Church y Willow Creek, que son las iglesias. Bueno, yo tomé el curso con ellos de pequeños grupos que se llaman small groups. Entonces, de todos estos, o sea, primero tenemos que tomar el curso de consejería para después formar los small groups. Saddleback Church tiene como 1,200 small groups ahorita y vienen de todas partes del mundo a capacitarse. Yo gracias a Dios tuve esa bendición de que estuve capacitándome con ellos y toda esta idea, porque ya no nos damos abasto, o sea, ya tiene que haber gente especializada en tanta cosa porque tenemos al enemigo enfrente y tenemos que estar preparados, amén. O sea, no saben qué gran bendición va a ser esto. Entonces, le tengo que hacer para acá, ¿verdad? Porque el programa, bueno, no nos vamos este es el programa que siempre doy, que les voy a dar introducción a la consejería bíblica, qué técnicas hay de consejería, cómo se hace una entrevista, la historia clínica, y entre los módulos, ahí vamos a tener un role playing para que nos relajemos y nos divirtamos aquí un ratito. Después, en el segundo módulo, vamos a ver los problemas sexuales, cómo aconsejar casos de aborto, cómo aconsejar abuso sexual, cómo aconsejar casos de homosexualidad. En el tercero tenemos el módulo de adicciones y vamos a hablar sobre qué son las adicciones, cómo se trata el alcoholismo, cómo se aconseja la drogadicción, la codependencia y la pornografía. Y el último módulo vamos a ver problemas matrimoniales, cómo se aconseja violencia familiar, el divorcio, sanidad interna y preguntas y respuestas. Yo creo que después de cada módulo, como somos pocos, después de cada módulo, yo les voy a pedir que si tienen alguna duda, para que yo se las conteste. ¿Amén? Entonces, ¿cómo ven? A ver, es que me hago bolas con esto. A ver.
Bueno, vamos a ver entonces, fíjense que la Biblia nos manda en Gálatas 6, del 1 al 5, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Tesalonicenses 5:14 nos dice amonestar a los desordenados. Primera de Tesalonicenses 5:14, amonestar a los desordenados. Primera de Tesalonicenses nos dice alentar, tenemos que alentar a los de poco ánimo. Lucas 4:18 nos dice que debemos de apoyar a los débiles. Romanos 12:15 nos dice que debemos de llorar con los que lloran. Colosenses 3:16 nos dice exhortar y animarnos los unos a los otros. Amén. Entonces, ya vimos el programa. A ver. Entonces, bueno, ¿qué es la palabra consejero o qué quiere decir consejería? La palabra de aconsejar en el Nuevo Testamento es la palabra en griego paraklesis. ¿Qué significa paraklesis? Significa aliento o súplica y procede del verbo parakleo, que se le puede traducir por aconsejar o consolar. Primera de Tesalonicenses 5, del 11 al 14, se nos pide que nos edifiquemos unos a otros, que nos amonestemos, que alentemos a los de poco ánimo y que sostengamos a los débiles y seamos pacientes con todos. ¿Amén? Bueno, entonces, ¿qué es la consejería cristiana? La consejería cristiana es un ministerio para librar a las personas de las ataduras emocionales que les impiden la felicidad y una vida victoriosa en Cristo. ¿Amén? Bueno, entonces, ¿cómo es esto? Fíjense que nosotros en el momento de recibir la salvación, Jesucristo nos perdona nuestros pecados. Dice la Biblia que nos los echa en el fondo del mar. Sin embargo, encontramos a muchas personas que siguen cargando, siendo cristianos, con heridas emocionales, con traumas, con problemas que necesitan ser sanadas. No por ser cristianos no vamos a tener problemas. El consejero cristiano es el instrumento de Dios para la liberación emocional. Es el instrumento de Dios para encaminar al creyente hacia una vida plena en donde pueda ser de bendición para otros. Y esta es la diferencia entre la consejería bíblica a la consejería secular. O sea, la psicología, yo soy psicóloga, pero la psicología nos sirve para conocer los síntomas. Pero el tratamiento, ¿saben qué? Nada más lo puede dar Jesús. Entonces, en 1 de Tesalonicenses 5:23 nos explica que el Dios de paz os santifique plenamente para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De cuántas partes estamos formados aquí? De 3 partes. Entonces, es de suma importancia, o sea, buscar ayuda para nuestra vida, porque el desequilibrio, o sea, de nuestro ser no solamente nos afecta a nosotros, sino también nos afecta a los que nos rodean. A alguien que está viviendo con problemas psicológicos, emocionales, no puede crecer en el Señor, no puede ser efectivo en su trabajo, no puede ser efectivo como papá, como mamá, y mucho menos en la obra de Dios, o sea, porque no va a llevar fruto ni va a llevar una vida feliz. Entonces, ¿cuáles son las metas de la consejería bíblica? Las metas de la consejería bíblica, vamos a tener que reemplazar las creencias erróneas del enemigo, la mentira, con la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a aplicar la sabiduría de Dios, o sea, es como cambiarle el pensamiento, como cambiarle la idea, como cambiarle la estructura y todo lo que trae yo les digo pacientes, porque bueno, van a ser sus pacientes de ustedes. En tercer lugar, tenemos que cambiar actitudes, acciones o valores. Y también en cuarto lugar, el paciente se tiene que hacer responsable de su conducta. O sea, cambiar actitudes, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, estamos viendo una esposa que no respeta a su esposo. Tomar decisiones inteligentes, que es hacerse responsables de sus conductas. Tienen que aprender a reconocer el pecado. Tienen que aprender a arrepentir, tienen que entender que se tienen que arrepentir.
tienen que entender que tienen que pedirle perdón a Dios. Tienen que aprender a crecer como un discípulo de Jesucristo. Y nuestra meta es que cada día se parezcan más a Jesús. La meta del consejero cristiano es que la persona a nuestro cuidado madure, como dice Efesios 4:13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a ver la ética del consejero. La ética del consejero, vamos a ver la consejería al sexo opuesto, la confidencialidad, el involucrarse demasiado o el poner límites. Vamos a ver la primera, que es para que, solo porque nosotros, somos consejeros cristianos, no es garantía de que nosotros no sintamos atracción por el sexo opuesto. O sea, yo siempre les aconsejo, y así debe de ser, las mujeres solamente tienen que dar consejería a mujeres, los hombres a hombres, los matrimonios a los matrimonios. Jamás deben de aconsejar en un lugar apartado que no sea la iglesia, jamás en un coche, jamás en otra parte, porque unos tienen así como, yo tengo mucha carga por esa hermana para orar por ella y para aconsejarla. Pues no, eso no debe de hacer, eso no es ético. No debemos de dar consejería al sexo opuesto. Yo también incluyo muchas cosas que a mí he aprendido con el tiempo. Yo nunca doy consejería ni a familiares ni a amigos, porque luego te meten en cada bronca que no sabes. O sea, ni a familiares, porque es clásico de cuando ustedes empiezan a aprender consejería y empiezan a hacer las historias clínicas y todo, que empiezas a entrevistar a tu suegra. Y entonces imagínate, a la tercera pregunta ya quieres saber toda la vida de tu suegra y acaban peleadas. No debe de ser eso, o sea, ningún familiar ni ningún amigo. O sea, en confidencialidad, nunca tenemos que hablar de nuestros aconsejados, nunca. Primera de Pedro 3:10 nos dice que refrenemos nuestra lengua del mal. La confidencialidad, hermanos, está cubierta con amor, porque el amor protege. Nosotros tenemos que proteger a nuestro paciente. No podemos hablar del paciente en reuniones de oración, no podemos hablar del paciente en conferencias, no podemos hablar del paciente en clases. Porque a mí me ha pasado de que estás en una reunión de oración, padre, te pedimos por fulanito y menganito que se están divorciando. ¿Qué? Así todo el mundo. Tenemos que tener confidencialidad porque el amor protege, porque estamos siempre que nosotros tengamos una entrevista o una consejería, la tenemos que cubrir con la sangre de Jesús. Ahora, solamente en casos de mucha emergencia, que son los casos de abuso sexual, de violencia intrafamiliar o de suicidio, esos son los 3 únicos casos que se pueden, todos estos casos se los van ustedes a plantear a sus pastores. O sea, pero no hay que hablarlo con absolutamente nadie, ni nada. O sea, si estamos aconsejando a alguien, que te pregunte tu marido, oye, ¿cómo te fue con esa señora? 0. Tenemos nosotros que ser, de veras cerrados de confidencialidad, porque si no, el diablo nos agarra a patadas, hermanos, de veras. O sea, tenemos que ser objetivos, o sea, también en los problemas de los aconsejados y que no nos lleguen a abrumar, porque hay veces que yo nunca doy teléfonos personales, porque a mí me ha tocado que me hablan a las 3 de la mañana, que ya está manifestado y que quién sabe qué, y que se quiere ir de la casa o que lo que sea, y luego al otro día se contentan y a mí me dejan con dolor de cabeza. Entonces tenemos que poner límites a nuestros aconsejados, tenemos que tener límites con llamadas, y el tiempo de consejería yo les doy máximo 1 hora y media, o sea, a cada aconsejado máximo. El amor cuida y protege, como dice 1 Corintios 13.
O sea, no lo podemos comentar, esto se los hago mucho hincapié. O sea, debemos de tener mucho cuidado con los manejos de folders. Ustedes ahorita les voy a enseñar a hacer cómo se hacen los folders. Los folders es la vida del paciente. Y el folder nada más lo va a tener guardado el pastor. El pastor es el único que se va a enterar. O sea, y guardarlos con llave en la oficina. Nunca deben de estar a la vista de nadie, porque es súper peligroso. Imagínense que la esposa está diciendo que tuvo abortos y que tuvo quién sabe qué, y el esposo no lo sabía y lo ve el esposo. Entonces ya del problema que tenían ya se hizo otro. Entonces esto sí les pido por favor que sea con mucha confidencialidad. O sea, vamos a ver las técnicas de consejería. Aquí, técnicas de consejería. Vamos a ver cuáles son las técnicas de consejería. Primero, escuchar. Un buen consejero escucha. Yo lo que les digo, les hago al principio, pues te introduces en la plática, haces se rompe el hielo, pero después les empiezas a hacer preguntas y los dejas hablar. Los dejas hablar 20 minutos, media hora, y ya cuando es hora de que tú regreses, o sea, regreses lo que ellos te han dicho, ya empiezas tú a hablar. O sea, escuchar quiere decir, o sea que, ¿sabes qué? Estoy interesado en ti, me interesa lo que me estás platicando. Poner atención. Nosotros nos debemos sentar con una postura relajada, o sea, sin mesas en medio. Las mesas ponen mucha distancia emocional. Yo siempre que doy consejería no tengo mesas en medio. Tenemos que estar relajados, tu voz, tus gestos y aceptándolo. Te tienes que fijar en el lenguaje corporal del entrevistado y del paciente. O sea, el lenguaje corporal es lo que no te está diciendo. Por ejemplo, el lenguaje corporal te puede decir, puede llegar un paciente bien así deprimido que no quiere hablar y ¿cómo le dices? ¿Cómo estás? Bien. No, pues no estás bien. Te ves muy deprimido. O al contrario, puede ser ahora, tenemos nosotros que ser naturales con nuestros gestos. Yo he visto y he ayudado a muchos consejeros que están aconsejando y les dicen, oye, pues es que fíjate que tuve un aborto. ¿Cómo crees? ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué! Y entonces el paciente pues dice, ¿qué onda? No, pues ya no digo más. Yo siempre les aconsejo, el consejero tiene que tener cara de póker. ¿Sabes jugar póker? Bueno, cuando tienes ¿cómo se dice? Un póker, tienes que tener cara de póker. O sea, que tu cara no demuestre nada. O sea, estás demostrando amor, estás demostrando afecto, pero no, ay, ¿me entiendes? O sea, como que, ay, ¿cómo crees? Y que qué barbaridad, porque los asustas. Digo, entonces tienes que escuchar también lo que no te está diciendo. Tienes que tener empatía. ¿Qué es empatía? Empatía es ponerte en los zapatos del otro. O sea, entiendo cómo te sientes. Tienes que aceptar a la persona como es. Sí te entiendo, yo te entiendo porque te está pegando tu marido y te entiendo cómo te debes de sentir. Qué tremendo. Ahora, después vamos a confrontar, o sea, en todas las consejerías siempre debemos de confrontar. Confrontar a la persona es decirle las cosas que no ha querido ver. Bueno, ¿sabes una cosa? Que yo pienso que estás repitiendo el patrón de tu mamá, digamos, por ejemplo, ¿no? Confrontarlo, ¿sabes qué? Que tú también quieres que Dios todo te solucione, pero no vas a la iglesia, no te disipulas, no tienes un grupo, no lees la Biblia, no oras. O sea, ya después eso se los confrontas. Y también les tienes que enseñar, ¿sabes qué? Quiero que leas Daniel, quiero que leas quiero que leas Proverbios, quiero que leas esto, o libros. Por ejemplo, en mis MP3 yo recomiendo muchos libros, mucho material, o sea, le tienes que enseñar para que busque, para que tenga información.
O sea, le tienes que ayudar a eso. Ahora, vamos a ver cómo es el manejo operativo. El manejo operativo, ¿por qué no lo tengo aquí? Bueno, a ver si está aquí. No. Ah, mira, sí sale, no me tengo que voltear por allá. Es que me dijo que ese se tenía que voltear por allá. El manejo operativo, el pastor va a hacer su lista de consejeros y áreas, o sea, va a haber, como les dijo, consejeros, consejería para matrimonios, consejería para mujeres, consejería para alcohólicos, y esto estaría padrísimo porque todos los que tienen o sea, que son ex alcohólicos o ex drogadictos, son los mejores consejeros. Una mujer que ha tenido una relación de violencia doméstica es la mejor consejera para un caso de violencia doméstica, ¿me explicó? O sea, un adolescente no puede estar aconsejando a adolescentes. No sé, yo no les confío mucho a los adolescentes. Digo, pueden ser muy, muy geniales y todo, pero pueden tener muchos cambios. Entonces yo lo que les aconsejo es que el adolescente siempre aconseje con un adulto a adolescentes. Entonces se puede también tener una lista de una gente que esté encargada de las consejerías, como por ejemplo una secretaria o un asistente, y se le da la cita, el consejero lee la historia clínica y entonces la pone se la entrega al pastor y la pone el pastor en el archivero. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se hace una entrevista. O sea, la recepción, el saludo, primero es para romper el hielo. Oye, pues qué gusto de verte, yo supe que tú tenías problemas con tu esposo, o para qué te puedo servir, o mira qué bonito está tu corte de pelo, en dónde te lo hiciste, o qué padre vienes maquillada, oye hermano, qué padres zapatos tienes, ¿me entienden? O sea, como romper el hielo. Después tenemos que hacer contacto físico y visual con la persona. O sea, no puedes hablarle a una persona ni tratarla cuando estés así o cuando estés así. Le tienes que hacer un contacto físico y visual, o sea, darle la mano y verlo a los ojos. Tenemos que tener una postura reposada, como les digo, sus gestos naturales que no sean excesivos. Y nosotros tenemos que aprender a leer el lenguaje corporal de la persona y escuchar no solo lo que dice, sino lo que no dice. Muchas veces su postura corporal y su manera de estar comunicando, de no comunicar, es comunicar. ¿Ok? Entonces, en la historia clínica, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa saber su nombre, su dirección, su teléfono, su estado civil, el número de hijos, los años en Cristo que tiene. Y nos interesa saber también si ha estado en tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque esto es importante por si está tomando antidepresivos, por si tiene antecedentes psicóticos o por si tiene antecedentes suicidas. ¿Cómo es su estado de salud? Si tiene diabetes, si tiene un implante de corazón, cuáles áreas problemáticas tiene. Tenemos que explorar si hay alcohol, drogas, violencia familiar, si hay depresión, si hay intentos de suicidio. ¿Qué eventos traumáticos han tenido en tu vida? Si le preguntas, bueno, ¿qué eventos traumáticos has tenido en tu vida? O sea, puede ser, que se le haya muerto a alguien, qué duelos o pérdidas tiene en su vida, y una breve descripción de su problema. Bueno, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Tú cómo crees que nosotros te pudiéramos ayudar? También tenemos que explorar su relación con Jesús. Hermanos, hay muchos hermanos que vienen y te dicen que son cristianos hace 3 años. Y yo la manera de que he aprendido es preguntarles, bueno, y por ejemplo, si ahora en la noche viene Jesús, ¿a dónde te irías? Y te salen con cada cosa de que tienes que empezar a darles el plan de salvación, porque a mí me han dicho, no, pues es que como me he portado tan mal, quién sabe cómo el Señor ande conmigo ahorita. Así te contestan. O sea, y entonces ahí ya sabes que tienes que llevarlos al plan de salvación. Y también es importante cómo quieres que te ayudemos. O sea, porque hay gentes que vienen y te platican toda su vida y te dice la señora,
es que quiero que me cambien a mi esposo, porque fíjese que mi esposo es esto, y así como que dices tú, bueno, pero le tienes que empezar a dar la clase de que tú no puedes cambiar a nadie, ¿no? O que porque el esposo no, se las van a ver así van a encontrar cada espécimen que no se pueden imaginar. Es muy divertido, ¿eh? Después de que hagamos la entrevista, bueno, lo vamos a apuntar todo y vamos a escribir un reporte a los pastores del caso. Un reporte de media hoja, no crean que le van a estudiar, ay, pues me dijo y eso, porque luego los pastores van a decir, híjole, ¿para qué los contraté? Digo, de consejeros y me están quitando mucho más tiempo, o sea, todo sintetizado. Y lo vamos a anexar con la hoja clínica en un folder y lo vamos a poner en un archivo con llave hasta la próxima cita. O sea, entonces, ustedes, por ejemplo, Francisco y Sandra, van a empezar a conocer sus ovejas, o sea, van a saber qué es lo que tienen, cómo los pueden ayudar, cómo los pueden aconsejar, porque va a haber una cosa muy rica de material, de información dentro de ahí. ¿Amén? En Isaías 9:6 nos dice que Jesús es el admirable consejero. Fíjense que hace muchos años un judío llamado Pablo se interesó en un joven llamado Timoteo y le aconsejó para que usara sus dones y su liderazgo. Bernabé tomó a su cuidado a Marcos y llegó a ser un miembro respetado de su iglesia. Mardoqueo aconsejó a su prima Esther. ¿Se acuerdan? Preciosa Esther. Y la aconsejó a encontrar un esposo cariñoso. Moisés, ¿a quién entrenó? A Josué, y lo capacitó para ser un gran líder. Ninguno de estos había tomado clases de consejería, pero conocían la palabra de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo para ayudar a otros a cumplir el propósito de Dios, hermanos. Entonces nosotros, teniendo estas bases, bueno, podemos tener un ministerio precioso de consejería. ¿Amén? Ok, bueno, entonces vamos a empezar nuestro primer role playing. ¿Se pueden, o quieren que les siga otra? Bueno, otra. Vamos a ver entonces adicciones. Que mientras me vayan acomodando las sillas, yo creo. Adicciones, alcoholismo, drogadicción y pornografía, sí, porque me quiero ir rápido porque nos falta. Fíjense que la adicción al alcohol y a las drogas, o sea, sume a sus víctimas, a la familia en una vida de pobreza, en una vida de indigencia, en una vida de crimen, en una vida de cárcel y de derrota espiritual. El alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, todas las adicciones, hermanos, están destruyendo a nuestras familias. Y los familiares experimentan una sensación de pérdida al ver a su ser querido humillado, y hundido en la destrucción, ¿no es cierto? Pocas experiencias en la vida, hermanos, se equiparan a los sentimientos de horror, de miedo, de impotencia, de tristeza, que una familia de un alcohólico, una familia de un drogadicto experimentan, porque son gentes de su familia a quienes amamos. Son nuestros hijos, nuestros nietos, cuando llegan a ser adictos al alcohol o a las drogas. Y los vemos consternados, nos duele el corazón de cómo el adicto se va separando de la familia, se va separando del Señor, abandona las actividades que antes le causaban placer, ya no se junta con sus amigos, ya no va a la iglesia y se retira a un mundo inaccesible para cualquiera que intente ayudarlo. O sea, esto es una cosa tremenda, o sea, que están pasando a las familias. Entonces vamos a ver qué es una adicción. Según la Organización Mundial de la Salud, una adicción es una enfermedad física y emocional que crea dependencia o que crea una necesidad hacia una sustancia puede ser el alcohol, puede ser las drogas, puede ser la pornografía, puede ser el juego. Hay muchas adicciones, puede ser la comida, puede ser el sexo, o sea, hacia una sustancia, actividad o relación. En esta vez nada más voy a tocar las drogas.
y la pornografía, pero hay muchísimas adicciones. Entonces, los niveles de adicción, el primer nivel es experimentación. O sea, experimenta, pues, a ver, me voy a fumar un cigarro de marihuana, a ver qué sabe, lo empiezan a usar, empiezan con el abuso, se convierte en una adicción y esta adicción se convierte en enfermedad. Esa adicción, ¿cómo sabemos que tiene adicción? Porque presenta estas dos cosas, o sea, presenta síndrome de abstinencia, ahorita les explico qué es, y presenta también tolerancia, ¿ok? Entonces, el síndrome de abstinencia es cuando, hagan de cuenta que empieza a tomar, se toma 3 six-packs, y lo deja de tomar y empieza a tener mareos, empieza a tener temblores, empieza a tener dolores de cabeza, empieza a tener náuseas, y esto es lo que les pasa también a los que usan este tipo de tranquilizantes o medicinas o antidepresivos, ahorita lo vamos a ver. Y el síndrome de tolerancia es un estado de adaptación al consumo de una sustancia con cierta dosis, o sea, que si le hace, por ejemplo, que se tomaba 3 cubas en un sábado y al siguiente dice, pues me siento bien chido, me siento bien chévere, me voy a tomar otras 3 cubas la próxima semana. Pues ya no le hace el mismo efecto, necesita 4 o necesita 5. Igual exactamente con la droga. O sea, esto necesita más y más y más. O sea, es un estado de adaptación al consumo de la sustancia con cierta dosis, la cual tiene que ser aumentada paulatinamente. Fíjense qué grave. O sea, para obtener los mismos efectos que tuvo desde el principio. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, ¿quién es un adicto? Un alcohólico es cuando no es uno que esté todos los días borracho. El alcohólico, según la Organización Mundial de la Salud, es la persona que cuando toma una copa no puede dejar de tomar. O sea, sigue y no puede parar. El drogadicto, por ejemplo, necesita drogarse para poder vivir. El adicto a la pornografía necesita más estimulación cada día. O sea, ya los videos de pornografía light ya no le hacen, ya quiere más. Eso es lo que se llama adicción. En 1 Corintios 6, 19 nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Y en Romanos 6, 16, este es un versículo tremendo, hermanos. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Fíjate, esto es la droga, esto es el alcohol, esto es la pornografía, esto es el sexo. Sois esclavos, dice, de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Apréndanse este versículo. Es muy, muy importante. Ahora bien, vamos a ver entonces qué es el alcoholismo. Como les digo, yo siempre me baso en como los doctores, o sea, en la Organización Mundial de la Salud es la que pone la definición para todo esto. La Organización Mundial de la Salud define al alcoholismo como una dependencia con características de adicción a las bebidas alcohólicas. Y se caracteriza, como les digo, por la constante necesidad de ingerir alcohol, así como la pérdida de autocontrol, o sea, ya no saben qué onda, ya tienen dependencia física, porque si no toman alcohol, se empiezan a sentir temblorosos, que es la cruda, es la famosa cruda, y se la curan con cerveza, con más. Y con síndrome de abstinencia, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las causas del alcoholismo? Pues pueden ser muchas, pueden ser psicológicas, pueden ser sociales, pueden ser familiares. Por ejemplo, las psicológicas, porque están muy ansiosos o están muy deprimidos. Y esto, ¿sabes una cosa? Que es una mentira, porque el alcohol, cuando una gente está deprimida y toma alcohol, ella piensa que se va a sentir mejor y se va a sentir peor, porque el alcohol es depresivo. O sea, te da para abajo. Primero te da para arriba
y después te baja más. O sea, ¿quiénes toman? Los que tienen baja autoestima, los que tienen problemas en sus relaciones personales. Ahora los chavos que lo hacen para identificarse con sus amigos. Ahora las causas sociales, por ejemplo, en ciertas comunidades, ya en todas, por ejemplo, todos los jóvenes se van de reventón. Y a ver quién es el más macho y a ver quién es el que aguanta más para tomar. Ahora, también otra causa son los factores educativos y los factores familiares. Fíjate, los hábitos de los padres, si tú estás en una casa tomándote todos los días tu cuba, pues ¿qué va a aprender el niño? Y el papá se pelea con su mamá y el papá va luego a la cantina a echarse un tequila. O la mamá, a lo mejor es adicta a las pastillas para dormir. O sea, si los niños están viviendo dentro de un ambiente, o sea, donde el alcohol, ahorita estamos hablando de alcoholismo, pero esto también quiere decir mucho con las drogas. O sea, hay familias que son, drogadictas. Y miren, yo he tenido muchas pacientes en Estados Unidos que empiezan, ¿saben quién les manda las pastillas? Los doctores. O sea, los doctores les mandan las anti-pain, las painkillers. Entonces se acostumbran al painkiller, que es casi opio, son opiáceos, y ya el doctor ya no se los da, y entonces lo consiguen en el mercado negro. Mamás de escuela, he tenido yo, heroinómanas. Y lo hacen, o sea, para suprimir el dolor y para suprimir, o sea, todo este tipo de situaciones. O sea, en México en México y en Estados Unidos cerca de medio millón de muertes al año son causadas por el alcoholismo. Son causadas ¿por qué? Por accidentes, por violencia, por problemas médicos, por diabetes, porque el alcohólico tiene problemas de diabetes, tiene problemas de desnutrición, tiene problemas de trastornos mentales, tiene problemas de trastornos neurológicos. Tiene problemas de destrucción en su familia. ¿Es lo que nos vamos a encontrar con un paciente así? Ahora, vamos a ver cuál es el tratamiento para el alcohólico. Ahora, nosotros no nos vamos a meter a desintoxicarlo, ni vamos a hacer intervención, ni mucho menos, pero nosotros tenemos que saber cómo se maneja. Y después, más adelante, hay que orar para que venga un doctor o que alguien que conozcan, o sea, de alguna clínica, porque les tienen que hacer una desintoxicación, a los pacientes. Nosotros no nos vamos a meter en eso, pero ustedes tienen que saber, o sea, cómo se hace. O sea, la intervención, o sea, es una confrontación. ¿Ustedes no han visto el programa de Intervention? Está padrísimo. Ahí es lo que se trata o sea, se junta toda la familia y le dicen al alcohólico, al drogadicto, ¿sabes qué? Que te amamos, le hacen sus cartitas de amor y toda la cosa, pero ya no podemos seguir con esta vida porque te estás matando. Entonces, o te matas o te metes a la clínica. Entonces, en primer lugar, es la intervención, o sea, es una confrontación que se hace con el alcohólico, con toda su familia. Esto también se hace con los drogadictos. Ahora, el alcohólico siempre se tiene que desintoxicar, hermanos. ¿Por qué? Porque si el alcohol se suspende así, de la noche a la mañana bajo un medio controlado, se tiene que suspender bajo control médico. Porque hay muchos, o sea, que tienen desnutrición, que tienen niveles de glucosa, que tienen, o sea, diabetes, que tienen cosas neurológicas. O sea, esto no lo podemos hacer, esto tiene que ser supervisado por un médico, ¿ok? La desintoxicación se toma más o menos una semana, o sea, y les empiezan a dar en las clínicas. Yo trabajé en México en la clínica Montefénix y aprendí mucho. O sea, llega el cuate pero así hasta el gorro y entonces quiere por el síndrome de abstinencia que tiene delirium tremens, empieza a ver que los demonios, y no lo dudo, o sea, que sean los demonios que se lo quieren llevar y todo eso, y entonces no le pueden dar más alcohol, pero entonces le dan o vitamina B12 o le dan un calmante. Y lo van calmando con eso,
para que se le quite el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia solamente lo puede quitar un doctor. Fíjense qué grueso. Es tremendo, tremendo. Entonces, también tienen problemas de coagulación sanguínea y los problemas de, por ejemplo, de rehabilitación del alcoholismo, apoyan a la persona. Los grupos de AA, no saben qué cosa más maravillosa. Yo soy fanática de los grupos de AA y ahorita ya terminé un programa de los 12 pasos en Cristo. Lo estreno en junio en México y la próxima vez que me inviten se los vengo a dar para que ustedes trabajen, o sea, si tienen adictos, para que trabajen los 12 pasos en Cristo, los 12 pasos de AA con las bienaventuranzas. O sea, es todo el camino de recuperación. A mí me encanta todo esto de las adicciones, digo, porque de veras que hay tanta necesidad y tanto joven. Entonces, como les digo, pues la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6, 19 que nuestro cuerpo, pues que es el cuerpo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y al Señor, o sea, imagínate cómo está el Señor viendo a sus templos con la cantidad de hombres que están aniquilando su mente, su cerebro, su cuerpo, su espíritu y su alma. O sea, y nadie, ahora, que te lleven a un alcohólico, sabes que no lo puedes ayudar si él no quiere. No podemos, yo digo un dicho, no puedes llevar a un caballo a beber agua a un río a fuerzas. O sea, el alcohólico le tiene que caer el 20, tiene que tocar fondo. Tocar fondo quiere decir muchas veces la cárcel, una pérdida de algo muy grueso, pero un familiar no puede uno llevar la oración puede mucho. O sea, fíjense nada más, o sea, el alcohólico y el drogadicto, nadie los puede hacer cambiar más que ellos o Jesús. O sea, hasta que él mismo se dé cuenta de todos los daños que ha tenido y que es completamente impotente para gobernar su problema. Fíjense, el alcoholismo y la drogadicción empiezan con el pecado de beber o de drogarse, pero este pecado se convierte en enfermedad. Fíjense qué tremendo. O sea, se convierte en enfermedad y entonces está, pero súper difícil. Tenemos que aconsejar al alcohólico, entendiendo que estas personas tienen muchos problemas mentales. No tienen el problema con el alcohol o con las drogas, sino que tienen problemas con su vida. Un drogadicto, un alcohólico, no tiene problemas con el alcohol, tiene problemas con su vida. Tiene problemas de baja autoestima, están sumergidos en el lodo. O sea, sus problemas, o sea, son físicos, mentales, emocionales, espirituales. Y los programas, hermanos, o sea, todos los programas de rehabilitación no salvan a la gente. El único que los puede sacar de eso es Jesús. Por eso es mi emoción, así que me encanta los grupos de AA cristianos, porque tienen, fíjense, en las clínicas de donde yo trabajaba en México, en Montefénix, el 85% recaían de los alcohólicos y de los drogadictos. Y ahora con el programa de los 12 pasos cristianos que hay ya en todas partes del mundo, dicen que ya hagan de cuenta como un 35% nada más de los que recaen. O sea, esa es una cosa preciosa. Entonces, bueno, primero, si viene un alcohólico, o sea, es muy difícil que venga un alcohólico, casi siempre te lo va a traer la mamá, o te lo va a traer la esposa, o te lo va a traer la familia como sentencia de divorcio o como sentencia de abandono. Digamos, o si no, ¿sabes qué? Que tú lo tienes que manejar y decirle, ¿sabes qué? Que necesitas entender que tienes un problema de adicción y que necesitas ayuda. En segundo lugar, le tenemos que llevar al Señor, porque sin el Señor no podemos hacer nada. O sea, podemos estar hablando y hablando, pero si el Señor no es nuestro médico y nuestro terapeuta, no podemos hacer nada. O sea, lo tenemos que llevar a Cristo, que reconozca a Jesús como Señor o Salvador. Entonces, le tienes que decir, bueno, si ya a lo mejor ya estuvo en la clínica, ya en la clínica les dicen, pero ni un chocolate con vino te puedes tomar,
porque empieza el cerebro otra vez es a base también de las hormonas que le empiezan a pedir al cerebro. Fíjense nada más cómo le ataca, o sea, no puede tomar ni media cerveza, ni un chocolate envinado. O sea, se le recomienda la abstinencia, o sea, severa, total. Y debe de establecer también un nuevo grupo de relaciones, porque bueno, pues sus antiguas relaciones pues eran personas adictas, personas alcohólicas. Tiene que buscar también un grupo cristiano de alcohólicos anónimos, y solamente la recuperación del alcohólico funciona para la gente que cree en Dios. Solamente y en Jesús. La recuperación no funciona para la gente que se cree Dios, porque ellos creen que son Dios y que pueden, que Dios puede, que ellos son dioses, pues. ¿Qué es la drogadicción? Es una enfermedad física y psicológica que crea una dependencia, igual que el alcoholismo, o necesidad, pero ahora ante una sustancia, droga, actividad o relación. Ahora, ¿cuáles son las causas de la curiosidad? Perdón, las causas de la drogadicción. El muchacho o la muchacha entra a la drogadicción por curiosidad, por ver qué aprende, por ver qué se siente, por desafiar a los papás, por desafiar lo prohibido, por la presión de sus amigos, por depresión también muchas veces, por evadir la realidad, por estrés y por baja autoestima. Estas son muchas causas, o sea, de esto nosotros tenemos que aprender y ver a ver cuáles son esas causas. Las características del adicto, que siempre, hermanos, nos vamos a encontrar con que los adictos niegan. O sea, no es cierto que tengo alcoholismo, yo lo puedo dejar, yo cuando quiera dejo de tomar. Y mentiras que me estás diciendo que tengo problemas con el alcohol, yo no tengo ningún problema del alcohol. Son manipuladores, o sea, te manipulan a la familia y manipulan al consejero, Hay que tener mucho cuidado porque te manipulan. Son chantajistas y son muy, muy mentirosos. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las clasificaciones de las drogas. Hay 3 tipos de clasificaciones. Las drogas estimulantes es el alcohol, es la cocaína, la anfetamina y el éxtasis, que yo no sé si aquí aquí en Colorado conocen el éxtasis, pero en California y en México pues es una de las más famosas. Luego, fíjense, estos son los estimulantes, o sea, las anfetaminas pues para bajar de peso, ya saben, la cocaína te sube, o sea, estimulantes quiere decir que te suben el sistema nervioso. Depresores quiere decir que te deprimen el sistema nervioso central. Entonces hay una equivocación, como les digo yo, que si toman alcohol para sentirse mejor, se deprimen más, en lugar de que se vayan para arriba. Los depresores son el alcohol, los barbitúricos, el Valium, los antidepresivos, los anestésicos, los narcóticos y los inhalantes. Y los alucinógenos, que ya ahorita casi no se usan, pero ¿se acuerdan ustedes del LSD, el peyote, la mescalina y el cannabis, que era muy, muy famoso? Ahora nos vamos a encontrar con las reacciones de la familia. La familia lo niega, o sea, es igual que el adicto, o sea, lo niega. No es cierto, mañana deja de tomar. La familia del alcohólico es una familia muy disfuncional, muy disfuncional. Vamos a ver que la madre lo cubre, la madre o el papá le pagan sus choques, lo sacan de la cárcel, no trabaja y le dan dinero para que viva y el otro se compra su droga. Se obsesionan, o sea, con el adicto, o sea, nada más están pensando, ay, ¿dónde estará mi hijo? Se obsesionan a ver, le están viendo las pupilas de los ojos a ver si ya fumó, si ya se drogó, se angustian, la familia se enoja con él, se culpan, se echan mucho la culpa porque dicen, no, pues ya ves que tú también
bien jarra y por eso salió a ti, al esposo. Lo amenazan, lo abandonan, pero ¿sabes qué? Sigue igual, sigue exactamente igual el círculo vicioso de la familia. Nosotros como consejeros tenemos que entender que estas personas no tienen problemas con la droga ni con el alcohol, tienen problemas con su vida, tienen problemas mentales, tienen problemas físicos, tienen problemas espirituales, tienen problemas en la escuela, tienen problemas en el trabajo. Su imagen, su autoestima está en el lodo, o sea, no saben quiénes son, no han aprendido cómo vivir su vida. Ahora, es muy difícil, bueno, yo siento que a lo mejor ya con más información, todo esto que les estoy dando de información, ustedes lo pueden hacer más adelante, no sé, a jóvenes, para que se den cuenta, digo, del daño que se están dando, ¿no? Porque es muy difícil que un adicto o que un alcohólico reconozca que es hasta que ya de plano no acabó con todo, con media familia y con su vida. O sea, es muy difícil, yo no he tenido casos de que venga por sí solo, que diga, ¿sabes qué? Que quiero dejar de tomar. Siempre lo trae la esposa, lo trae la mamá, lo trae la abuelita o lo que sea. Pero bueno, entonces si en el caso de que venga algún adicto, primero tiene que admitir, o sea, su problema de adicción y admitir que necesita ayuda. Otra vez también lo tenemos que desintoxicar y muchas veces es peor si es la desintoxicación de una droga, porque esto lo tiene que manejar un médico, lo tenemos que llevar a Cristo, tiene que tener rehabilitación, tiene que asistir a una iglesia, tiene que discipularse, leer la Biblia, asistir a un grupo de AA cristiano, o sea, tiene que tener un seguimiento. Y tenemos que también trabajar con sus problemas emocionales. El problema de los 12 pasos cristianos, abstinencia, trabajar con la familia. ¿Me sigo con pornografía, Francisco? Está bien, ¿no? Para después todos hacemos ok. ¿Les está gustando? Bueno, la pornografía, fíjense que en Estados Unidos y en América Latina constituye una industria cuyos ingresos son como de 100 millones mensuales y está relacionada íntimamente, o sea, con empresas como la prostitución, la producción y comercialización de artículos sexuales, juguetes sexuales, el turismo sexual, la trata de blancas y el narcotráfico. De veras que estamos invadidos por eso, hermanos. Por lo anterior es de suma importancia que nosotros como Iglesia de Jesucristo estemos preparados para ministrar tanto a personas que no han recibido a Jesucristo como su Salvador, así como a humanos, a hermanos que han sido cautivados por la influencia del mundo de la pornografía. O sea, ya el mundo de la pornografía ya está al alcance de un niño de 8 años. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad, dice el Señor, de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Y la pornografía, ¿sabes qué? Envilece la sexualidad humana. Trata de ridiculizar los valores cristianos, promoviendo la lujuria y la inmoralidad. Es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. ¿Qué quiere decir pornografía? La palabra pornografía viene del sustantivo griego porné, que significa ramera, como Rahab. Oigan, me estoy quedando ronca, perdón, que significa ramera, y es exhibir una conducta sexual con el propósito con el fin de provocar lujuria y placer sexual. Esto lo vemos en Lucas 15:30 y en 1 Corintios 6:15. Es la raíz de pornos, o sea, fíjense, pornografía significa inmoralidad sexual. Ahora, vamos a ver lo que es la adicción a la pornografía. La pornografía causa adicción. O sea, las personas que ven pornografía desarrollan un intenso deseo, o sea, de
de ver material pornográfico cada vez más perverso. O sea, es exactamente como lo que le pasa al síndrome de tolerancia, que quieren más y más y más y más. O sea, ya una película de pornografía normal ya no se les hace normal. Ya, por ejemplo, el caso de una virgen, por ejemplo, el caso, y entonces se va pervirtiendo la mente. Entonces la persona que está viendo pornografía quiere más, por ejemplo, con niños, o sea, ya se va degenerando con animales, con hombres, ¿me entienden? O sea, se va de veras envileciendo. Y la pornografía causa adicción. O sea, las personas que ven pornografía desarrollan un deseo de ver material pornográfico cada vez más fuerte, cada vez más perverso. Efesios 5:28 nos dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su cuerpo. Y el que ama a su mujer, gracias mi amor, a sí mismo se ama. Primera de Pedro 3:7 nos dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Y sabes qué es lo que hace la pornografía? Distorsiona el sexo. Distorsiona el sexo. O sea, la Biblia nos está diciendo cómo tratar a las esposas como sus propios cuerpos, asignarles honra, no a tratarlas como objetos de gratificación sexual. Digo, si alguna vez han ustedes visto una película de pornografía, es asqueroso cómo tratan a la mujer. Asqueroso. Y entonces las mujeres que empiezan a ver eso, o los hombres que empiezan a ver eso, o los niños, creen que así deben de ser las relaciones sexuales. En cuanto nosotros sabemos que la relación sexual está cubierta por amor, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a tener con pues aquí dice a ver. ¿Cuáles consecuencias de la pornografía? La pareja va a tener problemas sexuales, bueno, no la pareja, la persona. Va a estar dañando al matrimonio, va a tener problemas psicológicos, va a tener problemas espirituales y va a tener también problemas psicológicos. Hebreos 13:4 nos dice, honroso sea en ustedes el matrimonio y el hecho sin mancilla, quiere decir sin nada de pornografía, pero a los fornicarios de los adúlteros los juzgará Dios. Primera de Corintios también 3:16 nos dice, ¿no saben otra vez que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Primera de Corintios 6:18 nos dice, huyan de la inmoralidad sexual. O sea, de veras es un pecado tremendo la pornografía. ¿Quieren apuntarlo esto? A ver. Voy a tomar un traguito a mi tecito. Ya parezco perico, ¿verdad? Ahora vamos a ver, ¿cuál es va a ser la consejería para pornografía? Va a ser igual que con el alcohólico, no va a venir, yo no lo creo, o sea, que venga una persona que te diga, ¿sabes qué? Que tengo problemas de pornografía. Va a venir la esposa, va a venir la mamá, va a venir el hermano, o a lo mejor porque ve pornografía, está la esposa amenazándolo con el divorcio, y si no vas a consejería a la iglesia, entonces viene mandado por ley. Sí, así van a ver. Entonces primero, bueno, vamos a ver y también a preguntarle si viene una pareja o si viene una mamá o si viene, bueno, ¿cuál es porque le empiezas a preguntar sobre su vida y viene porque quiere cambiar al esposo que ve pornografía o que quiere cambiar al hijo o que quiere ayuda. Pero por eso les tenemos que preguntar, o sea, ¿cómo crees que te podamos ayudar? En primer lugar, vamos a aconsejar al aconsejado y les vamos a decir que todo lo que hablen con nosotros está cubierto con la sangre de Cristo y que no, o sea, sí es un aconsejado que viene por ese problema y que nosotros no vamos a estar platicando lo demás. Pero si el aconsejado viene, entonces nos interesa saber cómo empezó con la pornografía.
Si empezó de chiquito, si empezó de adolescente. ¿Cuáles son las razones, le puedes decir, por las cuales te vales de la pornografía? Ahora, tú tienes ganas de cambiar tu conducta, tienes deseos de cambiar tu conducta, entonces si tienes deseos de cambiar tu conducta, lo tenemos que llevar al arrepentimiento. Lo tenemos que hacer entender que es un pecado y que no le gusta a Dios y al perdón de Dios. Y le tenemos que leer, por ejemplo, que se ha transformado por la renovación de su entendimiento, como dice Romanos 12. Y que hay que decirle, bueno, que huya activamente de la tentación. Oye, ¿haces deporte? ¿Qué otras actividades? ¿A qué horas te da tiempo de estar viendo pornografía? O sea, tienes que cambiar mucho sus hábitos de vida. Y ahora, en Santiago 5:16 es una cosa que a mí me encanta porque dice que hay que nosotros confesaos los pecados unos con los otros y así seréis sanos. O sea, el confesar nuestros pecados unos a otros, y esto yo lo he tenido mucho en consejería, que por ejemplo tienen un amigo de confianza que le llaman amigo de rendición de cuentas, y entonces cada vez que el amigo tiene ganas de tomar o ganas de drogarse o ganas de ver pornografía, le habla a su amigo, oye, por favor, ora por mí, porque me está pasando esto. Eso ha tenido mucho éxito. O sea, o le habla, bueno, no te voy a decir que al pastor, porque pobre pastor, no van a dormir, pero eso es muy importante. Vamos a tener mucho esposas con esposos que ven pornografía. Entonces, ¿qué le vamos a aconsejar a la esposa? O sea, en primero vamos a tener empatía. Le vamos a decir, ¿sabes qué? Yo creo que te sientes resentida, te sientes deprimida, te sientes enojada, te sientes traicionada. Y sabes una cosa, que tú no puedes competir en contra de él. No puedes competir en contra de las otras que salen en los videos. Y otra cosa, tú no tienes la culpa porque casi siempre el esposo que ve pornografía le echa la culpa a ella, porque ella no quiere hacer las cosas que están haciendo ahí. Y entonces averiguas qué otros problemas tienes con él, que seguro ha de ser infiel, o seguro alguna droga, algo está separado del Señor. Entonces ella lo tiene que confrontar y le tiene que decir, ¿sabes una cosa? Que aquí es una casa cristiana, yo así les aconsejo. Esta es una casa cristiana y aquí en esta casa no entran demonios. O sea que si quieres ver pornografía, aquí no la vas a estar viendo porque esta es una casa cristiana o dejas y me dejas a mí cancelar tus cuentas de pornografía si es que quieres seguir viviendo aquí en esta casa. Puede ser también un hijo así, ¿eh? O sea, que le diga, ¿sabes qué? Que yo aquí soy la que pago las cuentas de tu teléfono y de tu tablet y de todo, para que estés viendo esas cochinadas. Ponerle límites es importante. O sea, aquí no se ve, aquí yo pago la renta, aquí, bueno, yo soy tu esposa y aquí están tus hijos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Digo que entonces los hijos van a empezar a ver los programas del papá. Otra cosa también que es importante, que muchas mujeres, ¿saben qué hacen? Se vengan de ellos. Y entonces dice, o por su infidelidad o por lo que sea, y hacen exactamente lo mismo. Que les decimos, no te vengues, digo, ¿para qué te pones a su nivel? Pero ellas sienten que eso es lo que tienen que hacer. Y tenemos sobre todo que decirle también que tienen que orar por él. O sea, fíjense, hermanos, que muchas personas han estado bajo este tipo de ataduras, o sea, de drogadicción, de alcoholismo, de pornografía, pero Jesús las ha librado de sus adicciones. Y a ustedes también, o sea, y a todos sus aconsejados, es el único que los puede librar. Y en 2 de Timoteo dice 1:17, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor, de poder y de dominio propio. ¿Ok? Francisco, ¿nos seguimos con codependencia? ¿Eh? Ok,
Entonces vamos a hacer un descanso. Les pido a las personas del role playing. El role playing va a ser una pareja que yo voy a entrevistar y ustedes después, también me van a hacer preguntas y yo también vamos a hacer respuestas. ¿Hay alguna pregunta de todo esto que he enseñado? Entonces, ¿sabes qué? A mí no me ha tocado, A mí no me ha tocado, pero les dices, ¿sabes qué? Que entonces me das permiso de orar por ti y oras por él. A mí me ha tocado, por ejemplo, casos de que no quieren perdonar. No, ¿cómo voy a perdonar? ¿Y cómo voy a perdonar? Y entonces yo oro. ¿Sabes qué, Señor? En el nombre de Jesús le pones mano y claro que perdona. O sea, a la siguiente sesión, ¿me entiendes? Le dice, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tomes a tu hijo, le hablas con amor o a tu hija, y que te reciba en el nombre de Jesús. Y entonces le dices, ya después al último, ya oré por ti, pero desgraciadamente, ¿qué crees? Que es una consejería cristiana, entonces si quieres consejería del mundo, pues ahí está. Pero aquí solamente te aconsejamos cuando tienes a Cristo. Pero que no se te escape orar por él. Ok, buena pregunta. Uh-huh. Qué bonito que dice eso, porque hay personas que se quieren ahorrar el ir a una consejería y dicen, no, todos los cristianos no cobran. Todos los cristianos que no cobran, sí. Sí. ¿Y qué más? En el caso del alcoholismo hablaba de que llevarlo a un doctor. ¿Hay alguna especialidad de este doctor? Sí. ¿O qué tipo de doctor un sería? internista lo puede ver, Ahora, debe de haber aquí clínicas especializadas para desintoxicación. Hay en todas partes. Búscalo en internet y lo mandas ahí. Tiene que estar vigilado por un doctor. No lo podemos dejar así. ¿Hay un título especial para este doctor? Es doctor, bueno, casi siempre son internistas. Internistas. Ajá. Okay. Gracias. El internista es el que sabe de todo. Uh-huh. ¿Alguien más? De la entrevista, de la pornografía. Bueno, entonces, a ver. Creo que antes de que pueda entrar a un centro de rehabilitación, ellos mismos lo mandan a que tenga cierto tipo de tiempo en desintoxicación. Por lo que yo he escuchado. Claro, claro. Entonces ellos mismos lo van a mandar antes de que lo puedan recibir en un centro de rehabilitación. Sí, sí. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos arreglan a la pareja que… Una pregunta. A ver, sí. ¿Qué haces cuando… Oye, ¿no me pueden apagar algunas luces aquí? Tú no veo. Por ejemplo, en esta parte de poniendo límites, es conveniente cuando estamos tratando de ayudar o aconsejar a alguien, ¿es abrir las puertas de la casa o se tiene que hacer en la congregación únicamente? ¿Perdón? ¿Se tiene que hacer este tipo de entrevistas abriendo las puertas de la casa o en la congregación? No, en las puertas en tu casa no. O sea, la oficina de consejería nunca en tu casa. La oficina de consejería se va a manejar de forma profesional en la iglesia. Y el pastor es el que es el jefe, como quien dice. En tu casa no, porque ¿quién va a hacer el manejo de folders? ¿Y cómo lo vas a guardar? Eso es por precaución y por amor a ustedes y por amor al paciente. Porque no te puedes imaginar la de broncas que te salen después. Yo, por ejemplo, en mi casa nunca veo a nadie. ¿Ok? No sabes, o sea, a qué tipo de gente te vas a encontrar. No sabes y el enemigo pues es pues muy, o sea, las maquinaciones del enemigo están en contra de todo eso. O sea, es más profesional. Esto lo vamos a hacer en una forma profesional, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Cómo, si alguna vez tienes
a una persona que la estás apoyando y ayudando y en vez de que se relaje, empieza a gritar y a hacer demanes manifestarse corporalmente como, ¿Tú dices como en forma demoníaca? o sea, como tú dices, el cuerpo empieza a moverse molesto y agresivo. La Pues. puedes confrontar y le dices, ya te estoy notando que estás un poco nerviosa, ¿qué es lo que te pasa? Porque estás gritando mucho y estás haciendo muchos ademanes. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te pasa? Pero nunca gritarle, ¿verdad? O nunca en un momento dado, digo, pues, Le das un paraguas. o en un momento dado agredirla diciendo, por eso estás como estás o alguna cosa así, ¿verdad? No, Ok. yo no le diría eso, Ok. porque si no, no vuelve. O sea, le tienes que decir, confrontarla a lo que tú estás viendo. O sea, yo estoy sintiendo y estoy viendo que estás muy nerviosa. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Por qué das esos gritos? ¿Podrías bajar tantito la voz? Porque fíjate, ¿qué crees que estamos? O tú empiezas a bajar la voz. Estamos en una oficina y afuera hay gentes y te van a estar oyendo. Espérame, me voy a preguntar. Después de el break, ¿eh? ¿Se relacionan esto? Yo Perdóname, una gente que grita, una técnica para bajarle la voz es bajar tu voz bajito, bajito, bajito. Y ya verás que se baja. En este caso, como no sabemos cuál pueda ser la reacción de esta persona, ¿se recomienda hacer estas entrevistas en 2 o porque uno nunca sabe, se sale de control, alguien se vuelve violento, lo que sea? ¿Debe de ser con 2 personas para hacerla sí, o sí. una? O sea, Casi siempre recomiendo 2. que 2 estén Dos haciéndole personas, un matrimonio, 2 mujeres. Y ya después cuando vayan a tener mucha gente no se van a dar abasto. Entonces ya cuando tengan mucha experiencia ya la pueden manejar de una por una. Y si son 2, entonces una dirige la entrevista y la otra solo está ahí por cualquier cosa, observando nada más. Sí, Ok, gracias. sí. El pastor. Si un muchacho o una muchacha joven tiene una adicción a las drogas, y descubre o cree que es gay y puede tener esa atracción o esa adicción a esa persona del mismo sexo a través de la droga, que sea un solo factor, 2 adicciones. Sí. ¿Cómo En se el trata segundo eso? bloque vamos a ver homosexualidad. Un pecado te lleva a otro. ¿Y cómo se puede? Ahorita lo vamos a ver. Ok. Ahorita estamos en el módulo de entrevistas y de adicciones. Ya después cuando veamos lo de problemas sexuales lo vemos como un pecado lleva a otro. El alcoholismo y las drogas te pueden llevar a todo. A todo. O sea, perversiones, pornografía, dime, como dicen en inglés, you name it, lo que sea. ¿Quién más? ¿Tú? ¿Me ibas a preguntar algo?